¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le doy, no? Sí. Tanto para Martín Roberto, pero si quieren los otros expositores pueden responder. ¿Cómo es que nosotros logramos de manera, no sé si virtuosa, pero de manera que logre un cambio real, incluir a las comunidades dentro de este tipo de discusiones? Es decir, dentro de la exposición se habló harto, del rol que tiene la comunidad dentro de la decisión sobre educación. Sin embargo, siento que quedó un poco por tratar cuáles son los métodos que esta comunidad se va para dar. O sea, la comunidad al final es representada por las autoridades como el rector o los sostenedores, o debe buscar algunas lógicas de democratización interna en vista a que las falencias del sistema actual para las comunidades no son solo desde cómo se relaciona la administración política del Estado con esta, sino también de cómo estas mismas se administran con sus mismos miembros. Eso. ¿La pregunta para quién? Era principalmente para Martín y Roberto, ya que ellos se aproximaron más a la dimensión política del asunto, pero yo creo que cualquier expositor puede responder. Voy a partir yo y después le da a Martín a esa pregunta. Yo creo que es importante desmitificar la idea, por ejemplo, de que un gobierno en donde participan solamente las autoridades o un gobierno corporativo, como muchas veces se dice de una comunidad educativa, es el único que puede obtener buenos resultados. En Alemania, por ejemplo, existe una relación entre los gobiernos federales o los gobiernos regionales con las universidades, y hay un efectivo involucramiento en la definición de políticas de esa universidad a nivel regional de una manera democrática dentro de la comunidad universitaria, y de carácter testamental, por cierto. Entonces, hay que desmitificar la idea de que la democracia a nivel de las comunidades universitarias o comunidades educativas es por así decirlo, obtiene malos resultados o contribuye en eficiencia o es burocracia simplemente. Existe, por ejemplo, un argumento muy fuerte dentro del pensamiento neoliberal en educación, que la burocracia excesiva, y esto es algo que constantemente se está refiriendo Milton Friedman o Moe en educación escolar, produce, por ejemplo, malos resultados o mala toma de decisiones en la escuela. Hoy día, la mejor forma, por ejemplo, de asegurar que cada institución educativa responda a la especificidad propia del espacio donde está inserto, se haga cargo de las dificultades a nivel regional o socioeconómicas que puede enfrentar, es la existencia de espacios deliberativos de democracia interna. Eso hoy día recién se está avanzando, al menos a nivel universitario, con la promulgación de las normas que derogan la participación, o sea, la derogación de las normas que prohíben la participación universitaria en la Ley General de Educación. Pero, por ejemplo, en el proyecto de ley de inclusión y fin al lucro, copago y selección, no se garantizó un carácter vinculante en el consejo escolar. Entonces, la pregunta que cabe hacerse acá es si realmente todas las decisiones van a pasar por un Estado centralizador y totalizante. No. Y en este sentido, el movimiento estudiantil defiende la democracia interna al interior de las comunidades educativas como un principio esencial para definir la misión y visión de las instituciones educativas y que respondan a los fines propios de la comunidad donde están insertos. Entonces, para responder al problema de cómo la institución educativa se carga de la especificidad del contexto en donde está inserta, la mejor solución posible es construir canales de información y de deliberación democrática al interior de la comunidad universitaria. Y ejemplos de testamentalidad a nivel universitario y sobre todo de democracia interna existen. Existen en Europa, por ejemplo. La Universidad de Múnich, por ejemplo, es una universidad que tiene buenos resultados a nivel de rankings internacionales y tiene niveles altos de democracia interna. Y mejor aún, niveles de vinculación con el gobierno local. O sea, ese tipo de discusiones hay que ir limpiándolas, y yo creo firmemente de que se pueden obtener buenos resultados a nivel de pruebas estandarizadas, de ranking universitario, con democracia interna, con testamentalidad en la toma de decisiones. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, respecto a la democratización interna en la comunidad educativa, yo creo que hay que un poco, no sé, parar un poco el concepto de democratización. La participación de los distintos actores involucrados en el proceso educativo, por supuesto que es fundamental. Ahora, hacer eso vinculante, yo no encuentro ninguna lógica absoluta. Primero, en el plano educativo.
la existencia de centros de padres, de centros de alumnos, de consejos de profesores, que puedan trabajar en conjunto dentro de la comunidad, yo lo considero positivo. Ahora que cada cual tenga que tener su cuota de votación, su cuota de participación, eso también es partir de la lógica que los distintos actores están en direcciones contrarias de intereses distintos, cuando lo que hace una comunidad educativa es que todos están por un fin en común, que es la capacidad de otorgar un proceso educativo y que los distintos actores puedan desarrollarse. Y hacerlo vinculante es partir de una lógica distinta, y llevarla a la realidad es mucho más difícil. Yo sé que varios han hecho clases en distintos colegios, y nos toca, y los que hemos hecho clases nos toca ver la realidad de repente, por ejemplo, tener apoderados que creen que el colegio es una especie de guardería y que llegan a las 7:30 al carro chico y lo van a buscar a las 6 y creen que el profesor, además de ser profesor, tiene que ser el padre educativo. Entonces, de repente, pretender ciertas cosas que el primero adecuar a la realidad es muy complicado y que tampoco por temas de principio es prudente, sobre todo a nivel escolar. Ahora, a nivel universitario es muy distinto. Porque lo que se necesita para ser parte del gobierno, o sea, tener el derecho legítimo a la potestad, se necesitan tres cosas. La autoridad, o sea, no autoridad del nivel autoritario, sino con un principio romano de autoridad del conocimiento socialmente reconocido. La competencia para poder asumir los desafíos que tiene una comunidad educativa superior. Y la responsabilidad a la hora de poder responder a los distintos actores de la comunidad. Yo soy un convencido de que la comunidad universitaria y de que las distintas autoridades que se generan dentro de la comunidad universitaria es altamente de carácter meritocrático, y eso es lo que yo voy a defender siempre. Yo jamás voy a poder poner en la balanza, ni siquiera con cuotas de inclusión, la capacidad de decidir, de proyectar o de conocer una universidad de un profesor titular o de un profesor asociado con la de un estudiante de primer y segundo año. Eso no tiene ninguna lógica. De hecho, el compañero acá, Roberto, denunció el caso de Múnich. Esta pregunta siempre la hago y la voy a hacer aquí también. ¿Qué universidad dentro de las 50 mejores del mundo tiene un carácter de cogobierno? Porque hablemos de eso derechamente. Si acá hablar de democratización es hablar de cogobierno. Ninguna. De hecho, hay compañeros de distintos movimientos de la izquierda autónoma, del NAO, que siempre me citan, por ejemplo, el ejemplo de Cambridge. Y eso es falso. El profesor Alfredo Jocelyn Cole dijo en esta universidad, que cuando fue profesor 6 meses allá en Cambridge, que en Cambridge no existe el cogobierno. Y esa es la realidad, evidentemente, porque los desafíos que tiene una universidad son los desafíos de la inclusión, del mejoramiento de la capacidad educativa, de la investigación, de la búsqueda del saber, de la expansión del saber, y además de la transmisión de las tantas formas de cultura que como sociedad hemos desarrollado. No es de precisamente generar instancias vinculantes, que son mucho más corporativas que el ser católico o no ser católico en una institución, en este momento. Y eso es lo que nosotros defendemos. Yo me opongo a las pretensiones del cogobierno porque además las considero la última proyección de un asambleísmo utópico de la izquierda que quieren hacer de esta universidad un cuartel político y no una academia. Muchas gracias. Agradezco harto la pregunta. Para yo primero que me llama la atención como la visión tan utópica de los profesores versus, o sea, yo tenía profesores asociados que eran profesores taxi, iban a hacer un par de horas de clase y no tenía ni idea de lo que pasaba en la facultad, versus otros estudiantes que sí sabían mucho del funcionamiento interno y que voy a hacer un gran aporte. Entonces, no creo que haya un solo modelo de cogobierno. A mí siempre me ha simpatizado la idea en términos universitarios. No creo que necesariamente se vincule con calidad a otras cosas que se han tratado de hacer, pero me parece que descartarlo así de plano a veces no responde a la realidad, pero bueno. Pero porque que fuera la pregunta, tal vez que quisiera enfocarme más con el tema escolar. ¿Qué es la comunidad? Porque uno que pueda entender por la comunidad. Pueden ser los directivos, pueden ser los directivos y los estudiantes, o podemos incorporar también a los padres, podemos incorporar también al entorno. A mí,
yo consigo la comunidad como todos esos actores y creo que también es un poco irreal pensar que siempre, o sea, si bien esperaremos que tengan una mirada común de las cosas, yo creo que hacer comunidad no niega los conflictos también que puedan haber entre los componentes, sino que hay que tener mecanismos para poder resolverlo. Y por eso a mí me parece interesante esta idea como deliberativo, no sé, alguien lo dijo por ahí, creo que una especie como de democracia deliberativa. A mí me gusta ese concepto porque implica también información, que haya flujos de información. Yo creo que eso es necesario también en la universidad y que los estudiantes puedan conocer, o al menos los representantes estudiantiles tengan acceso a información y viceversa, ¿cierto? También. En los colegios, yo creo que hay varios ejemplos de cómo se puede fortalecer la comunidad y que tienen que ver, yo pongo de ejemplo dos proyectos de ley. O sea, uno es el proyecto que recientemente se ha presentado, que es el tema de formación ciudadana, que básicamente es un proyecto de buenas intenciones, pero sin mucha carne, porque entre otras cosas el currículum no se puede regular por ley. Pero ¿dónde está la bajada? Dice que todos los colegios tienen que haber un plan de formación ciudadana. Pero ¿quién hace esa bajada? ¿Cómo se aplica en los distintos lugares donde estoy? ¿Cuál es la realidad del lugar donde estoy? Y tampoco dice nada de los padres, no dice nada de los educadores. Y a mí me parece que en muchos lugares, o sea, si vamos a hacer formación ciudadana y no tenemos un entorno que sabe nada de eso, donde yo creo que la formación ciudadana también, no solo para los estudiantes, también para los padres, también para los directivos, también tiene que ver con cómo tratamos a los centros de estudiantes, si los apoyamos o si los optimizamos, ¿no? Un caso hace poco de una amiga que era profesora que iba a ser miembro, o sea, o poder ir a la elección del centro de estudiantes y hay que estar como 2 o 3 años en la pastoral. Eso me parece terrible y eso pasa en colegios que son financiados por el Estado. Entonces, como también en tu trato con los distintos representantes. Y otro ejemplo que ya lo dije es el tema de carrera docente. Hoy en día se asegura a los profesores nuevos que entran tener un mentor, pero ese mentor puede ser de otro lado, fuera de su escuela. Lo más lógico es que sea alguien que conoce la escuela y conoce los problemas locales también, ¿no? Y lo mismo con la evaluación, se evalúa el profesor, pero tiene muy poco importancia que lo que dice la propia comunidad. Entonces, ¿cuál es el rol de la comunidad? Y yo creo que eso es importante. Y lo otro es que también hay distintas comunidades, o sea, y de repente ahí van a haber conflictos y ahí la Constitución, la ley tendrá que decir algo. Y quiero aprovechar de decir el tema del principio de subsidiariedad, por ejemplo, y a mí me parece, yo fundamentalmente creo en ese principio, tal vez esta línea, en esa alianza, aunque creo que en Chile se ha muy mal interpretado. Y lo mismo con el derecho preferente de los padres, que es un poco lo que dice Ale, o sea, ¿cómo se ha interpretado el derecho preferente de los padres que está en la Constitución para educar a su hijo? Bueno, que los colegios pueden excluir por motivos económicos, selección de otro tipo, ideológica, religiosa, etc. Pero no eran los padres los que tenían los derechos sobre los establecimientos, como cuando se dio esa vuelta. O sea, si yo leo la Constitución, las familias tienen más derechos de los derechos de excluir de algunas comunidades. Entonces, hay como comunidades concéntricas también, la familia, el establecimiento educacional, en último término el país, también como conseguirlo desde ese punto de vista. Y ahí yo creo que hay muchas veces, o sea, como tú lo planteas, Roberto, yo no estoy en desacuerdo con lo que se plantea así. Me parece que otras veces tú has escuchado gente con fechas o dirigentes de otra forma. Pero básicamente es así, el Estado iba a tener un rol, digamos, sistematizador, coordinador, de generar ciertas directivas, eso lo puedo suscribir totalmente. El problema es qué pasa, cómo se traduce eso, en qué condiciones, y ojalá, tal vez ya no va a dar para este panel, pero cuáles son las condiciones para financiar. O sea, voy a poner un ejemplo y con esto sí termino. Con el tema de la religión, que yo creo que hay a veces como una reticencia sobre si podemos financiar proyectos religiosos. Yo creo que sí vamos a hacer estas consideraciones. Por ejemplo, una analogía, no sé si procederá, pero hace poco se cambiaron unos vuelos aéreos porque había una ceremonia de carácter mapuche, una convención mapuche, que exigía que ese espacio público de todos, que el espacio aéreo, no pasaran por ahí las líneas de vuelos ese día, porque eso violentaba lo que están haciendo. A mí me parece estupendo eso. Creo que, no creo que un pacto o una cohesión social excluya expresiones de carácter religiosa o espiritual. Creo que sí, la pregunta es cómo y en qué medida eso puede ser financiado sin violentar el bien común.
Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a hablar por pensar que, bueno, ¿algo tiene alguna última acotación? Bueno, vamos a dar entonces por finalizado esta mesa. Gracias a los asistentes, gracias a los expositores por haber estado con nosotros. Y los dejamos invitados a la última mesa que está por comenzar dentro de poco, será la mesa 6, multivisiones hacia el nuevo estado. Gracias.